Buenos días, una vez más con ustedes el obispo Alejandro Guevara de la Comunidad Anglicana Emanuel, dando inicio al devocional de hoy con un título muy sugestivo que viene en hilatura con todo lo que hemos tratado en esta semana. El título de hoy es La bendición de ser necesitados. Planteamos una incógnita, un interrogante bastante, eh, diría yo, controversial. ¿Cuál es la mayor necesidad de un cristiano? Al respecto hay cualquier cantidad de teorías, cualquier cantidad de puntos de vista, pero hoy vamos a tratar de acercarnos con mucha objetividad bíblica a resolver sí, a dar respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la mayor necesidad de un cristiano? El título del devocional de hoy entonces es La bendición de ser necesitado. Vamos a iniciar entonces con nuestra oración introductoria de todos los días, diciéndole a Dios, omnipotente y misericordioso Padre, hemos errado y nos hemos extraviado de tus caminos como ovejas perdidas. Hemos seguido demasiado los designios y deseos de nuestro propio corazón y hemos faltado a tus santas leyes. Hemos dejado de hacer lo que debíamos haber hecho y hemos hecho lo que no debíamos hacer, y en nosotros no hay salud. Mas tú, oh Señor, compadécete de nosotros, humildes pecadores. Libra, oh Dios, a los que confiesan sus culpas. Restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas al género humano en Jesucristo nuestro Señor. Y concédenos, oh Padre misericordioso, por su amor, que de aquí en adelante vivamos una vida sobria, santa y justa, para la gloria de tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como perdonamos también a quien nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, como acabo de decirles, la meditación de hoy entonces tiene por título La bendición de ser necesitado. ¿Quién creyera que en la cultura cristiana la necesidad es una bendición? Y vamos a acercarnos hoy a este concepto de la siguiente manera. La mayor bendición de un cristiano. ¿Cuál es la mayor bendición de un cristiano? Bueno, muchos podrían decir que es tener sabiduría o haber desarrollado o desarrollar todos los días fuerza para vencer las vicisitudes y este tipo de cosas, ¿no? Y conocer mucho a Dios y conocer mucho la palabra de Dios y ser muy sabio. Pero la mayor necesidad de un cristiano fuera de estas consideraciones es una sola: dependencia continua de la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Esa es la mayor necesidad de un cristiano, depender de Dios. Esa continua dependencia de Dios. El Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículos del 1 al 5 nos dice: yo soy la vid verdadera, mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Damos fruto si estamos adheridos al tronco. Es de la única manera que las ramas dan fruto. El tronco nunca da fruto en un árbol, pero las ramas que desprenden del tronco son las que dan el fruto. Y lo único que tienen que hacer para dar fruto es estar adheridas al tronco. Bueno, el tronco es Jesucristo, según esto, ¿no? Yo soy la vid verdadera.
está hablando de un árbol de uvas. Así que hay un tronco central, un tallo central, y de allí se desprenden muchos pámpanos. Y cada pámpano tiene una producción de uvas muy interesante. Pero si el pámpano no está unido al tallo, entonces no puede dar fruto. ¿Por qué es esta necesidad de estar unidos a Cristo la mayor necesidad de un cristiano? Bueno, porque en primer lugar es la fuente de nuestra identidad. Sin una conexión diaria con Dios, como cristianos corremos el riesgo de convertir nuestra fe y reducirla solamente a reglas morales o a un esfuerzo propio de tipo moral cada día. Si no estamos unidos a Dios, realmente, si no tenemos una conexión personal con Dios, nuestro cristianismo y nuestra religión es simplemente una norma moral. Es una reducción a una cantidad de ritos, de preceptos que tengo que cumplir, porque así lo dice la moral, porque así se supone que debe ser. La mayor necesidad entonces es recordar que el valor no viene de lo que hacemos, sino de lo que Cristo ya hizo en la cruz. Pongámosle cuidado a esto. Tenemos que recordar que la mayor necesidad nuestra es recordar que no depende de lo que nosotros estemos haciendo. Jesús dice en el Evangelio, muchos en aquel día me dirán, Señor, pero en tu nombre echamos fuera a los demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Jesús dice, y yo les voy a responder, apártense de mí, oradores de iniquidad, porque nunca los conocí. Hacer lo bueno, moralmente hablando, asistir a cultos, a ritos, a ceremonias, observar esas reglas morales, esas reglas religiosas, muchas veces nos apartan de Dios, en el sentido de que nosotros creemos que esa es la forma de expresar nuestro cristianismo, pero no es así. Nuestro cristianismo cobra sentido, tiene una verdadera identidad cuando estamos unidos al tronco, cuando estamos unidos al tallo, permanecer en él. Y es de la única manera que vamos a dar fruto. No se trata de dar frutos de tipo moral por voluntad propia. Se trata de que las personas vean que brotan naturalmente de nosotros los frutos del Espíritu. En segundo lugar, es necesario conceptuar la necesidad que tenemos para el cambio. Es necesario estar unidos a Dios, porque eso produce en nosotros santificación. Algo así como esto que voy a explicar, la savia, que es, por decir algo, la vida, la sangre del árbol, viene por el tallo y se irriga hacia cada una de las ramas de los pámpanos. Esa savia es la acción del Espíritu Santo, es el poder de la vida, es estar conectados a la vida. Y mientras nosotros estemos conectados al tronco, entonces necesariamente estamos en un estado de santificación. A diferencia de un club social, como muchas veces podríamos decir que se convirtieron las iglesias, o una filosofía de vida en lo que se convirtió la religión. El cristianismo propone una transformación interna, porque el creyente necesita la gracia para levantarse detrás de cada error. Necesita el poder para amar a quienes son difíciles de amar y necesita el sustento para mantener la paz en tiempos de crisis. Ese es el efecto de la savia del Espíritu Santo. Cuando viene del tronco y empieza a irrigar, a darle vida, a darle una identidad y sentido a nuestra existencia. Lo primero que produce es gracia para levantarnos después de cada error que cometemos. Poder para amar a quienes es difícil de amar y sustento para permanecer en paz
en los tiempos de crisis. Para poder estar permanentemente unidos al tronco, necesitamos entonces conocer la palabra de Dios, saber discernir esa savia, ese alimento del cual nosotros recibimos esa nutrición necesaria para poder permanecer con fuerza y vigorosamente allí, sujetos al tronco y poder dar fruto. Es la palabra de Dios. La necesidad de anclarnos en las escrituras es vital, no solo por conocimiento intelectual, sino para poder discernir la verdad en la vida cotidiana. En resumen, para poder permanecer en Dios. No podemos permanecer en Dios si no conocemos la palabra de Dios. No nos digamos mentiras. Conocer a Dios es fundamental para poder permanecer en Él. Porque es la palabra de Dios la única forma tangible que tenemos nosotros de percibirlo, de interactuar con Él. Así que veamos cómo Pablo tiene esta respuesta de Dios. En algún momento Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Ustedes saben que Pablo tenía una enfermedad. Parece ser que unos dicen que es una enfermedad en su mano, una, una condición de úlcera que nunca se curó. Y otros dicen que era su condición de ceguera, ¿no? Parece que Pablo no veía bien por uno de sus dos ojos. De todas formas, cualquiera que haya sido la circunstancia de Pablo, él le cuenta a la iglesia de Corintios en el capítulo 12, en el versículo 9, en su segunda carta, él les dice que estuvo demandándole a Dios que lo sanara, porque pues Pablo era instrumento de Dios para sanar a muchos, pero él no recibía sanación y le reclamó a Dios por esto. Y Dios le respondió lo siguiente: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo le dice a la iglesia de Corinto que esa debilidad era la fortaleza de Dios. Esa debilidad era lo que lo mantenía él sujeto a Dios, lo que no le permitía engrandecerse, enorgullecerse, lo que no le permitía querer ser Dios o considerarse Dios. Esa enfermedad, esa condición, en medio del servicio cristiano, de una manera tan poderosa como Dios usaba a Pablo, lo mantenía humilde, lo mantenía unido siempre al tronco. Bueno, hay un mito entre nosotros que es la autosuficiencia. Pensamos que crecer en la fe significa volvernos expertos en el conocimiento de la escritura, o expertos dando consejos, o expertos predicando la palabra, o expertos aparentando ser de alguna manera lo que todavía no somos. Fingir es muy fácil. Meternos en el papel de un cristiano es generalmente lo que hace todo el mundo cuando llega a sus congregaciones. Inmediatamente cruzan la puerta de la congregación, todo el mundo adopta una actitud diferente. No entra la persona que resiente, no entra la persona que maldice, no entra la persona que se aflige, no entra todos allá entran con una actitud de amor, con una actitud de tolerancia que es efímera, porque al salir de allí, otra vez todo el mundo termina siendo lo que siempre ha sido. O sea que tener fe no significa volvernos expertos en ese sentido, o personas que ya no fallan, vender esa idea. Sin embargo, la mayor necesidad de un cristiano es reconocer su propia insuficiencia. Esa es mi mayor necesidad. Saber cada día qué tan imperfecto soy. Saber cada día cuánto me falta por recorrer en el camino de la santidad. Como ser humano, el hambre nos lleva siempre a la mesa. La sed siempre nos va a llevar al agua. Pero reconocer nuestra debilidad es lo que nos empuja en los brazos de Dios. Reconocer nuestra debilidad.
Así como el hambre te impulsa a sentarte a la mesa a comer y la sed te impulsa a buscar algo para beber, reconocer que necesitas a Dios en medio de tu debilidad es lo que te impulsa a sus brazos. Eso fue lo que quiso decirle Pablo a la iglesia de Corinto en su segunda carta, vuelvo y repito, en el capítulo 12, versículo 9. Les estaba contando acerca de que le estaba pidiendo a Dios que lo sanara y Dios le dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. A menos que reconozcamos diariamente nuestra debilidad, el poder de Dios no va a poder fluir en nuestra vida ni a través de nosotros. Preguntémonos hoy entonces en qué área de nuestra vida estamos intentando pelear nuestras propias batallas con nuestras propias fuerzas en lugar de depender de Dios. ¿Cuál es el área de tu vida que te hace a ti sentirte autosuficiente? ¿Cuál es el área de tu vida que tú dices, es que yo oro todos los días, 1 hora, 2 horas, 3 horas? Es que yo ya he alcanzado algunos frutos del Espíritu Santo. Mire, conozco tantas personas en mis años de ministerio, líderes, obispos, sacerdotes, pastores, muchas personas conozco que en este trasegar de la vida cristiana se ufanan de haber sido bendecidos con ciertos dones. El uno tiene el don de sabiduría, el otro el don de hacer milagros, el otro el don del consejo, el otro por allá el don de la intercesión, el otro el don de la fe. Y tienen una cantidad de dones y tienen una cantidad de, de, de facultades espirituales que les han llevado en el camino contrario a no depender de Dios. Los dones son simplemente eso, dones, son dádivas, regalos, cosas que Dios nos permite hacer, pero que no nos pertenecen. La fuente, la savia, es el Espíritu Santo. Si no estamos unidos al tronco, dice el Evangelio que leímos hace un momento, nada podemos hacer. Preguntémonos también por qué nos cuesta tanto trabajo admitir que necesitamos ayuda espiritual diariamente. Hay una mentira y hay una tendencia malsana en la iglesia o en los grupos religiosos y quizá en el mundo entero, en el mundo secular, que está vendiendo la idea de que necesitar ayuda permanentemente es señal de debilidad. El Evangelio es una contracultura. El Evangelio nos está diciendo exactamente lo contrario en este día. Hoy, en lugar de pedirle a Dios, hazme fuerte para que no te necesite tanto, hazme fuerte para que ya yo no tenga que depender de ti en esta área de mi vida o en esta cosa. Cambiemos la oración y digámosle a Dios, manténme lo suficientemente débil para que nunca deje de buscarte. Te aseguro, hermano, que no hay una sola área en tu vida que tú puedas manejar o que estés manejando adecuadamente de acuerdo a la voluntad de Dios, a la santidad de Dios. No te dejes introducir esos pensamientos en tu mente. Ya superé esto. Conozco personas que dejaron de tomar licor hace muchos años y dicen, lo superé por la gracia de Dios, hasta que un día se toman una copa de licor y se dan cuenta que no lo habían superado solamente por la gracia. Solamente si permanecemos unidos al tronco podemos dar fruto. Nunca digamos yo no lo voy a hacer. Nunca critiquemos al otro porque peca diferente a nosotros. Nunca hagamos alarde de esos dones espirituales, de esos logros que aparentemente deberían estar siendo utilizados para nuestro crecimiento, para nuestra humildad, para el servicio a los demás, pero que terminan abonando el ego, el orgullo, la vanagloria espiritual. ¿Saben una cosa, hermano? Los cristianos son como un teléfono celular, o somos como un teléfono celular.
Hay de muchos precios, ¿no? Hay unos con una tecnología y con una capacidad de memoria, qué sé yo, diferente a otros. Un teléfono celular es muy bonito, es muy aparente y puede tener aplicaciones instaladas, y a esto me refiero como los dones espirituales. Usted puede ser un cristiano muy elegante, muy bonito. La congregación lo puede ver a usted intachable y usted puede decir, tengo tantos dones espirituales, así como si fuera aplicaciones. Pero sabe una cosa, hermano, si ese celular no está conectado a la red de Wi-Fi, no está conectado a la red, de nada sirve. Hay muchas personas que tienen sus aplicaciones puestas en el corazón como si fueran un hermoso celular. Tienen una bonita cámara, una bonita visión, oran muy bonito, predican muy bonito, pero son aplicaciones estériles si no están conectadas a la red, al Wi-Fi. Hay personas en las congregaciones que son unos celulares mucho más pequeños, más modestos, menos costosos, no tan hermosos ni tan bonitos, y tienen instaladas por su capacidad de memoria no tantas aplicaciones, solamente algunas, las más fundamentales, pero están conectados a la red y son los que sirven en determinado momento cuando se necesitan de una manera efectiva. ¿Cómo lograr nosotros llegar a entender, a conocer, a practicar esa dependencia divina permanentemente? Bueno, para tomar conciencia de que necesitamos a Dios, primero hay que romper con la ilusión de que tenemos el control absoluto de nuestra vida. Vivimos en una cultura del yo lo puedo solo, pero la vida espiritual funciona a la inversa. Tu capacidad crece cuando tu rendición aumenta. Haz un inventario de tus puntos de agotamiento. La necesidad de Dios suele manifestarse primero como cansancio emocional o frustración. Hoy te invito a que pienses qué te cansa, emocionalmente qué te tiene fatigado y qué te frustra. Identifica entonces en qué área de tu vida sientes que estás empujando una piedra como si estuvieras haciéndolo cuesta arriba. En tus relaciones, en tus finanzas, en tu trabajo, en la ansiedad por el futuro. Reconoce ese cansancio como una señal de que estás operando con tus propios recursos y con tus propias fuerzas, en lugar de usar los recursos infinitos de Dios para ti. Practica el silencio como un diagnóstico, sin pedir nada, solo observa el ruido de tus pensamientos. Trata de quedarte 5 o 10 minutos en silencio, sin pedirle nada a Dios, en su presencia, en una actitud de contemplación. Ahí estás, Señor, yo estoy aquí. No dejes que tus pensamientos te lleven de un lado al otro. Y en esa experiencia puedes tú comprobar lo frágil y lo voluble que es tu mente. ¿Cuánto trabajo te cuesta quedarte 10 minutos sin distraerte en tus pensamientos, en la presencia de Dios? ¿Cuánto trabajo te cuesta mantener tu mente sin que esté sujeta a un ancla externa que son tus pensamientos? Satanás es experto en eso, en mantener ocupada tu mente, en mantener ocupados tus pensamientos, en influenciar tus emociones, en preocuparte, en traerte angustia, en traerte pereza, en traerte depresión, opresión a través de tus pensamientos, y los alimenta permanentemente. Trata de quedarte sin ninguna de esas presiones. Ejerce el control sobre tu mente
y oblígate a quedarte 10 minutos delante de Dios sin pensar en nada, solamente mirándolo, contemplándolo a Él, para que veas lo difícil que es mantener tu mente, controlar tu mente. Por último, mira el efecto de la fruta. Observa tus reacciones bajo presión. Si ante un problema lo primero que brota de ti es impaciencia, miedo o ira, es una prueba tangible e irrevocable de que tu tanque espiritual necesita una conexión directa con la fuente. Como dice el dicho, nadie busca un médico si no sabe de qué está enfermo o si no sabe que está enfermo. Ver nuestras fallas no es para culparnos, sino para recordarnos que el diseño humano requiere un combustible divino. Oremos. Cierra tus ojos y pon tu mano en tu corazón y digamos, Padre, hoy decido dejar de actuar como si fuera el dueño de mi propio destino, el arquitecto de cada solución. Reconozco que mis fuerzas tienen un límite y mi sabiduría es apenas un reflejo comparada con la tuya. Perdóname por los momentos en que mi orgullo me hizo creer que no necesitaba tu consejo. Hoy rindo mi necesidad ante ti, no como una derrota, sino como una estrategia voluntaria. Espíritu Santo, sé mi brújula en lo cotidiano y mi descanso en la incertidumbre. Guíame, oriéntame y recuérdame que mi mayor victoria es simplemente aprender a depender de ti. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les espero el lunes nuevamente en una nueva transmisión de este devocional diario. Les deseo un excelente fin de semana. Bendiciones para todos. Amén.